Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud al Día. Ahora vamos a continuar con otros temas de medicina con nuestro licenciado y el invitado de hoy, el doctor Carlos Hernández. Licenciado, quiero arrancar este segmento con algo que yo creo que hemos hecho todos, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, y es que quizás usted en el hogar se siente identificado, nos da un dolor de garganta, un dolor de oído y se me hace más fácil ir a la farmacia de pueblo porque sé que las grandes cadenas no lo van a hacer y pedir en el recetario, es que me duele la garganta, necesito un antibiótico, doctor, necesito amoxil o amoxilín. Doctor, ¿eso se puede? No, no se puede, Jennifer. Lamentablemente el uso de antibióticos sin receta es bien complicado. ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener en el caso de las farmacias que se tienden a vender un antibiótico que no es recetado? Bueno, número uno, hay que entender que por ley ninguna farmacia debería vender medicamentos sin receta, ¿verdad? Eso está penalizado por ley. Ahora bien, en el caso de los antibióticos es más la repercusión en contra del paciente. El paciente es el que se va a ver afectado. Y para hablar en arroz y en habichuelas, ya que estamos hablando de los antibióticos, quisiera que los televidentes, ¿qué es un antibiótico? ¿Qué es un antibiótico? Okay. ¿Para qué nos ayuda? Un antibiótico es un medicamento que nos ayuda a combatir infecciones, pero específicamente, y esto es lo más importante, infecciones bacterianas, causadas por bacterias, porque hay catarros o hay otras infecciones que son causadas por virus o infecciones virales. Los antibióticos no funcionan en ellos. A esto, en esa línea que no funcionan los antibióticos, ahí caería lo que es el famoso dolor de garganta, porque yo soy una que me duele la garganta y rápido recuerdo que en mi casa, mi madre, vamos a comprarte un amoxicilín y con eso lo resolvíamos. ¿De dónde sale que tantas personas automáticamente, si usted tiene conocimiento, si esto es algo que viene de generación en generación, si era que antes se vendía para ese uso sin receta? Porque la realidad es que son muchas las personas que llegan a las farmacias, porque usted va a la farmacia y yo he visto como las personas mayores o más jóvenes, dicen es que quiero tanto amoxicilín, tanto para un dolor de garganta o un dolor de oído. ¿De dónde sale esto? Es como bien dijiste, eso es algo que viene de generación en generación y viene desde hace años, que donde lamentablemente, como a veces ya uno sabe que cuando uno va al doctor y tiene un catarro, te prescribe amoxil, pues automáticamente lo que uno hace es que va a la farmacia y ¿qué pide? Amoxil. Y aparte del dolor de garganta, dolor de oídos, ¿qué otras enfermedades o qué otras molestias le han llegado personas al recetario buscando ese mismo antibiótico? Y parto de ese como ejemplo porque creo que es el más conocido entre la población. Sí, es el más común, pero por ejemplo tenemos también otros antibióticos, otras infecciones, ¿verdad? Que los pacientes piden, ya sea por infección de la piel, infecciones de cualquier tipo, ¿verdad? Y es bien importante porque, por ejemplo, uno va por una infección que a lo mejor te hiciste una cortadura y pides un amoxil. El amoxil normalmente no ayuda para infecciones de la piel, serían otro tipo de antibióticos, ¿verdad? Y por eso es bien importante que siempre vaya a su médico y lo consulte y ese doctor entonces le prescriba el antibiótico adecuado para esa infección. Quiere decir que independientemente si tenemos un dolor de garganta, un dolor de oído o alguna infección en la piel, el antibiótico no se va a vender si no es recetado, ¿correcto? Correcto. ¿Qué consecuencias puede tener, en este caso yo, por ejemplo, usted o cualquier otra persona, que estemos usando antibióticos sin receta médica por algo que verdaderamente no lo necesita, como porque pensamos que un dolor de garganta automáticamente es una infección, pero no necesariamente esa pudiera ser la causa? ¿Qué repercusiones tiene en el cuerpo el uso continuo de antibióticos para cosas que no son necesarias? Pues por ejemplo, Jennifer, lo que ya hemos hablado anteriormente y es una de las problemáticas mayores es que uno puede tener una reacción secundaria. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, comienzas a hincharte, no sé si lo has experimentado con algún otro medicamento, sí, que a lo mejor, ¿verdad?, comienzas a tener esa reacción, lo que llaman la anafilaxis, que es bien severa, y muchos pacientes desconocen si a lo mejor es alérgico a ese medicamento. O sea que una de las consecuencias pudiera ser de los antibióticos, incluso pudiera ser tan severa como lo que nosotros le conocemos comúnmente de que se nos cierre la tráquea. Correcto. Y doctor, también estaba leyendo cuando estaba verificando la literatura y me pareció muy curioso que actualmente, no tan solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial,
se ha observado que el organismo, nuestro cuerpo, se está volviendo resistente al uso de los antibióticos. Entonces, tal vez el antibiótico que antes usted utilizaba para una infección, de momento no le empieza a hacer ese efecto. Correcto, Jennifer, qué bueno que traes eso a colación, ya que sí, eso, ¿verdad?, es una de las otras mayores problemáticas. El usar el antibiótico indebidamente y tan continuo, ¿qué va a hacer en nuestro cuerpo? Esa bacteria se va a acostumbrar a, por ejemplo, la amoxil. ¿Y qué hace? Que la bacteria se vuelve resistente. La bacteria entonces no va a morir, va a seguir en tu cuerpo y va a seguir creando una infección. Y ¿eso sería solamente con ciertos antibióticos o puede llegar una persona a volverse resistente a una variedad de antibióticos? A todos, si sigue utilizándolos incorrectamente. ¿Y hay alguna forma también de que el médico existe, quisiera que usted nos aclare, algún análisis de laboratorio que indique este antibiótico, esta es la bacteria, este es el virus, este es el antibiótico recomendado? Sí, existe una prueba de laboratorio que mayormente, ¿verdad?, se hace como un tipo de cultivo, y en ese cultivo tienes los distintos microorganismos y el antibiótico, ¿verdad?, o la sustancia, y ahí se ve si el antibiótico entonces no crece o a lo mejor entonces se disminuye. Doctor, le pregunto, y en el caso de ustedes los licenciados, los farmacéuticos, que ustedes están el día a día en el recetario, ¿se ha topado con alguna situación que el paciente tenga X virus, se lo comente, mira, es que salí con estos son mis resultados, y le hayan recetado un antibiótico incorrecto que usted entiende no sea el adecuado para tratar esa enfermedad o esa infección momentánea, esa bacteria? Sí, mayormente lo que hemos visto que a lo mejor, ¿verdad?, y no es culpa del doctor, es mayormente cuando el paciente va a lo mejor por la prisa o, ¿verdad?, el momento, no le indica sus alergias y el doctor le prescribe lamentablemente ese medicamento que el paciente es alérgico. Sí, ¿verdad?, el paciente a veces cuando sale con influenza y a lo mejor pues no requiere de ir al doctor por alguna X o Y razón, el paciente va a pedir un antibiótico sin receta y la influenza es causada por virus, así que no va a ser resultado. Ese medicamento de influenza tampoco es vendido sin receta, Tampoco. Eso automáticamente, y le pregunto, continuando con esa línea de los antibióticos, esos efectos secundarios de los antibióticos, me está curioso también que muchas veces te dicen, no, una vez finalizaste de tomar antibióticos, tienes que empezar a consumir ciertos alimentos como yogur, he escuchado de la kombucha, usted me puede corregir. Tan fuertes son, ¿qué es lo que produce en nuestro cuerpo el uso de esos antibióticos que entonces se les recomienda después a los pacientes a que mejoren un alimento, o sea, que integren, sería la palabra, ciertos alimentos para la flora intestinal? Correcto, recuerda también que nuestra flora intestinal también se compone de bacterias buenas, ¿verdad?, para nuestro sistema del cuerpo. Y estos antibióticos lamentablemente pues también van a causar un poquito de efecto en ellos y por esa razón se le dice al paciente, ¿verdad?, que entonces ingiera alimentos ricos en estas bacterias buenas, como lo es el ejemplo del yogur, para que pueda entonces crear una nueva flora intestinal. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente, una vez tú consumes los antibióticos, por ejemplo, cuánto tiempo debe ser el máximo para estar utilizando unos antibióticos? ¿En qué tiempo, a qué tiempo se debe y no se debería de exceder? ¿3 días, 5 días, 7 días? Depende del antibiótico, ya que vamos a estar con medicamentos que a lo mejor duran 3 días y otros que duran de 7 a 14 días. Y los antibióticos, que yo tenga entendido, usted me corrige, eso sí es verdad que no crea ningún tipo de adicción. Sí puede crear resistencia en el cuerpo. Resistencia en el cuerpo, pero no adicción, no. Me parece interesante eso porque muchas veces también podemos confundir, porque también se puede dar el caso de las personas que digan, no, yo no tomo antibióticos porque me daña la flora intestinal, porque a lo mejor después creo resistencia, pero si los toma de la forma adecuada, siempre consultando con su médico, entiende la persona, nosotros nos pudiéramos sentir tranquilos. Seguro. Me parece excelente, así que doctor, gracias por como siempre estar explicándonos eso, pero es momento de hacer una pequeña pausa, pero recuerde que nos puede buscar en las redes sociales bajo Más TVPR Canal 23. Regresamos en breve.